y comparto pantalla. Les pido por favor apoyo a todos para los que no vayan ahorita a participar con algún comentario, pues tener por favor el mute. Y listo, pues ya estoy proyectando los temas que vamos a estar revisando hoy. La dinámica, pues como todos los lunes, va a ser la misma de inicio, que quien guste participar con alguno de estos términos que haya leído, que haya estudiado, pues por favor ponga la manita en la aplicación de Zoom y vamos a ir tomando las participaciones, pues como las vayamos viendo de arriba abajo las manos. Dicho esto, pues bueno, pues adelante. ¿Quién se anima para ser el primero? Caro, perfecto. Excelente, Caro. Pues listo, pues te escuchamos, Caro. De los términos que están aquí, ¿hay alguno que te haya llamado más la atención y del que quisieras comentarnos, compartirnos lo que estudiaste? Bueno, la verdad que todos son bien interesantes y dan tema de mucha reflexión. Yo quería comentar sobre la magia blanca y la magia negra. La magia en general es un conjunto de conocimientos y prácticas con lo que se pretende realizar cosas extraordinarias. Eh, Puede ser la magia blanca y la negra. La magia blanca es aquella que está utilizada para sanar, para bendecir, en general para planes benéficos. Además, esta sirve para neutralizar la magia negra. La magia negra lo que intenta es producir efectos que van en contra a las leyes de la naturaleza. Se realizan en favor del que la está practicando o para dañar a otras personas. Esta tiene un fin impersonal, es egoísta, por lo tanto es maléfico. Perfecto, Caro, excelente, pues bastante completo. Pues sí, justamente, de hecho, así lo comenta la maestra, ¿no? Magia blanca, digamos, es magia para el servicio, para ayudar. Magia negra, la menciona la maestra que es como magia para hacer fechorías, Sin embargo, de lo que hemos visto, yo creo que el concepto es un poco más amplio, ¿no? Eh, y vamos a poner un ejemplo, el simple hecho de decir, a ver, yo voy a practicar ocultismo porque quiero ganar mucho dinero, pues tal vez uno diría, pues eso no tiene nada de malo, ¿no? Si al final no le estoy haciendo daño a nadie. Bueno, pues para los místicos y para muchos ocultistas, el hecho de que tú busques algo para ti, para un bien material, o sea, que busques algo material para tu propio beneficio, y aunque no le estés haciendo directamente daño a alguien, el hecho de que tú buscas algo basado en la materia, algo para ti, ya se le podría clasificar magia negra. Suena como que muy rudo, ¿no? Que dice, bueno, pues yo no estoy matando a nadie, ¿no? Pero bueno, lo que creen los ocultistas es que mientras más vas recurriendo a esa magia, pues cada vez te vas, ¿cómo decirlo?, aventando a hacer más y más cosas que ya se empiezan pues, a ver más turbias, ¿no? Y tarde o temprano pues puedes llegar a lo que sí la mayoría identificaríamos como magia negra. Entonces, esta magia blanca pues tiende hacia el espíritu, magia negra pues tiende hacia el yo con Y en minúscula y todo lo material, ¿no? Mil gracias, Caro. No sé si hay algún otro término que te haya interesado compartirnos. Bueno, el Manvántara. Ah, eso está eh, bueno. Sí, bueno, que es una medida de tiempo súper astronómica, o sea, de hecho ni me acuerdo porque son como que millones y millones de años, una cosa astronómica, pero se basa en que es un periodo de tiempo en donde el universo está manifestado, está compuesto a su vez por 7 rondas que se subdividen en 7 periodos, durante el cual existe un cierto tipo de humanidad. Hay diferentes tipos de manvántaras, como el manvántara del universo, el del sistema solar, el de la Tierra. Entonces va como desde lo más básico, ampliando. El de la Tierra tiene los mismos 7 superiores, pero eso sería uno del sistema solar y así sucesivamente. Es lo opuesto a Pralaya, que es la época de descanso, de reposo, absorción. Es cuando el impulso de vida está en suspensión.
Excelente, Caro. Pues muchas gracias, pues lo Ah, qué dijiste bueno. bastante bien. Digo, no tenemos que llegar ahorita al debraye de memorizarnos tal vez que un Manvantara son creo que 4.830.000.000 de años. Basta con saber que es un término, como dices, pues al grandísimo. Y yo creo que de lo más importante de esto es que pues, nos dice Elena Blavatsky que creo que no estamos ni a la mitad de ese tiempo. Entonces, pues para los que creen que cada año se va a acabar el mundo y que se va a acabar todo, bueno, pues al parecer todavía falta y bastante. Muchas gracias, Caro. Perfecto. Pues no sé si tenemos a alguien más con una mano, alguien más que quiera participar de alguno de los temas que estudiamos. Perfecto. Siguiente mano de Connie. Adelante, Connie, te escuchamos. Término que gustes. Sí, sí, voy a participar brevemente con aportando algo de información acerca del señor Champollion. Este señor es un filólogo francés que se dedicó a estudiar historia, pero él se basó, o sea, centró su estudio en Egipto. Entonces él estudió mucho la egiptología. ¿Por qué? Porque en Memphis encontró la piedra Rosetta y él se dedicó por mucho tiempo a descifrar esos jeroglíficos. Entonces, él recabó mucha información de la historia antigua, ¿de acuerdo? Y además era doctorado en historia, ¿de acuerdo? Por la Universidad Grenoble, ¿sí? Entonces, era un hombre preparado y que dio mucha interpretación de los jeroglíficos de la piedra Rosetta. Gracias. Perfecto, Connie, muchísimas gracias. Pues tal cual como lo mencionas, ya lo iremos profundizando un poco, pero es justo eso, ¿no? Y algo bien importante que veremos en Isis sin velo es que Champollion como que un poco da un mensaje diferente a lo que se creía, ¿no? Porque pues los que estudiaban Egipto decían, no, pues es que los egipcios creen en un montón de dioses, ¿no? Y lo que después aclara, de acuerdo a lo que Champollion el antiguo Egipto al principio, pues no era un montón de dioses, era un dios. Ellos pues adoraban al sol, no el sol que todos vemos al salir y mirar por la ventana, etcétera, sino al sol oculto. Y que incluso después pues hubieron personajes como Akenatón y Nefertiti que buscaron restaurar eso, ¿no? Esa creencia, digamos, pues monoteísta. Mil gracias, Connie. Sí. Y bueno, perfecto. Pues no sé si tengamos alguna otra mano levantar. Perfecto, pues adelante, Yasmín, bienvenida. Tema que gustes. Hola, buenas noches, Manuel. Pues la palabra es dactilos, que es realmente un comentario muy pequeño, pero habla como de aquellos iniciados y siento que se asocia un poquito con lo que decían hace rato de la magia blanca, ¿no? Ellos eran como los magos que se pues curaban. Y esto también se asociaba mucho, o entiendo, o lo que entendí, que se asociaba a el magnetismo, ¿no? Ellos trabajaban con esta parte y se dedicaban a la curación. Eso es Perfecto, todo. Yasmín. Excelente, pues sí, justamente, bueno, ya lo iremos viendo también, pero los dáctilos, pues al final son personajes, diríamos, mitológicos. Todo comienza por un tema mitológico, pues de la antigua Grecia, donde, bueno, no quiero revelar mucho, pero al final, pues eran seres, se dice, digamos, mitad, pues espirituales, mitad humanos, que en teoría, pues desarrollaron dotes mágicos, dotes para la curación, para la sanación, dotes para el manejo de los metales, y después veremos cómo fue evolucionando ese término hasta los sacerdotes dáctilos. Muchas gracias, Yasmín.
Vale. La siguiente mano que tenemos levantada es de Guillermo. Adelante, Guillermo, igual mecánica. Hola, hola, gracias por el uso de la palabra. Sí, efectivamente, el dáctilo incluso es usado como sinónimo de hierofante en el antiguo Egipto. Mucho del esoterismo viene de Egipto, efectivamente. Y una parte principal que aquí se resalta es que el Egipto monoteísta. Y cuando hablaban, hay la creencia también en que algunas religiones son politeístas porque adoran advocaciones del mismo Dios, pero hablan de un Dios único, el Dios solo, el Dios que de ahí deriva el nombre de sol, ¿no? El Dios solus, en latín, era el Dios uno. De ahí viene lo que la gente luego confunde, que adoraban al sol como si adoraran a una piedra, ¿no? O sea, que lo ven muy tonto, pero no es tan tonto, porque incluso los aztecas hacían lo mismo, ¿sí? Y eso, mi tema principalmente que quería tocar, porque por alusión dijera, no, yo pertenezco a la masonería, como algunos saben, y siempre me llamó mucho la atención la crítica que hizo la señora Blavatsky, que llegó a ser más de la masonería, de una manera honoraria. Ella le dan el grado 98 de un rito que es el rito egipcio, que es el rito de Memphis Misraim, porque en Francia, sobre todo, porque como bien citó Conchita, Champollion era soldado del ejército de Napoleón. Napoleón tomó Egipto. Y cuando toma Egipto, pues cuando llega Champollion. Entonces en Francia siempre la moda fue estar muy ligado a Egipto, por eso está lleno de obeliscos. París está lleno de obeliscos y de cosas egipcias, porque hacen alusión a eso. Entonces ese ritual estuvo de la masonería en Francia, en Memphis Misraim, del que le dan un grado a la señora Blavatsky. Pero ella en realidad critica bastante a la masonería porque considera que es una escuela que perdió su esencia. La esencia, hay un libro especialmente que se llama Los orígenes de los rituales en la iglesia y la masonería, que escribe la señora Blavatsky, donde hace un comparativo, y él halaga mucho al único autor masónico que dice que es verdaderamente a Rangón, todas las obras que vean de Rangón, porque los demás, la masonería cayó en una cosa de una parafernalia de uso de cosas que no saben ni lo que están usando. Y ella los critica de una manera muy fuerte, les llama grajos emplumados. A mí me da mucha risa porque de veras en algunos grados usan sombreros con plumas, ¿no? Y a mí se me hacen un poco ridículos y extravagantes. Yo siempre fui muy crítico de eso. Y ella pone el punto en la I, porque de las asociaciones esotéricas es la que más debería de conservar las cosas antiguas. Y sin embargo perdieron esa tradición, la palabra sagrada fue perdida por la masonería. Y esa es la crítica que le hace, aunque muchos masones le reconocieron a Blavatsky que tenía el conocimiento mucho mayor que muchos de los que eran iniciados. Y la crítica es muy válida. Y es cuanto. Perfecto, pues muchas gracias, Guillermo. Pues justamente, bueno, pues la hermana Blavatsky, pues sí, justamente tuvo una participación importante en la masonería, y bueno, algo que vamos a notar con Elena Blavatsky es que, ¿cómo decirlo? Yo creo que ella no tuvo enemigos, o sea, digamos que ella criticaba lo que veía mal, pero al final también ella defendió a los masones, ella defendió incluso a los espiritistas cuando fueron atacados, pues, por los grupos de científicos. Entonces, como que era, yo la veo como que era de algún modo la hermana mayor, ¿no? Como que reprende a los hermanitos, pero pues al final los abraza y siempre está al pie del cañón también para salir a su defensa. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, continuamos con Bermari, la siguiente mano levantada. Por favor, Bermari, igual mecánica, término que gustes. Sí, gracias, Manuel. Buenas noches a todos. Yo lo que quería comentar, bueno, dentro de mi escaso entendimiento de todo esto, me pareció fascinante la explicación que hace de las edades de la Tierra y a partir del concepto del año helíaco, ¿no? Bueno, ahí hace una gran disertación de fechas que han atribuido, digamos, a la Tierra y que también hay ella dice una coincidencia en los antiguos entre lo que es la edad física de la Tierra y la edad espiritual, ¿no? O sea, los antiguos, digamos que van de la mano con todo eso. Y me pareció muy interesante cómo finalmente
bueno, ella ahí introduce el término de el periodo Manvantara, ¿no? O manvantárico. A partir de esta, digamos, esta parte de traer a colación pues la discusión sobre los años que tiene o no la Tierra, ¿no? Y cómo habla de que finalmente pues, si no mal recuerdo, son cerca de 300 millones de años que tiene este periodo, ¿no? Y cómo también habla en esta parte de todo un proceso en el cual se dan fenómenos cíclicos de la propia Tierra que incluyen cataclismos naturales, ¿no? Y entonces de repente me puse a pensar en lo que nosotros vivimos, que en ese espacio de tiempo en el que se sitúa el año ilíaco, en realidad lo que nosotros estamos viviendo ahora, pues es como una pequeña expresión de un fenómeno mucho más amplio, ¿no? Y que tiene que ver con lo que en su momento fue el diluvio, ¿no? Y que dice que cómo se recupera en realidad el arca de Noé no son los únicos sobrevivientes, sino que fue la fundación de Babilonia y la Torre de Babel, donde se refugian todas esas personalidades que lograron vivir al último cataclismo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Mil gracias, Bermari. Pues justamente, ¿no? Y de hecho sí dice cosas que, pues yo creo que para ese tiempo sí serían como que impresionantes, ¿no? Ella, pues ya nos estaba hablando de estos gigantes a los que se hace referencia en el gnosticismo, historias muchas de las cuales pues eran hasta cierto punto desconocidas hasta que ya salieron, que fue creo que en 1940, 1950, muchos de estos papiros ocultos del Mar Muerto, pero antes mucho de esto pues no se ni se mencionaba, ¿no? Y justamente Elena Blavatsky dice que cuando fue el diluvio, pues que en teoría, pues sí, perecieron los gigantes, pero que al parecer hubo uno, según lo que ella pone ahí, que probablemente se salvó, ¿no? Que fue Belo, y que fue este gigante el que justo pues dirigió la creación de la Torre de Babel en Babilonia y el que instruyó a los sacerdotes sobre cómo era el cálculo de estos tiempos, ¿no? Como él le tocó vivir ese diluvio y etcétera, pues en teoría él fue quien transmitió cómo fue que pasó y cuándo volvería a pasar. Mil gracias, Bermari. Y bueno, pues creo que ya no hay más manos levantadas. Ah, hay una de Salomón, perfecto. Pues Salomón, adelante, te escuchamos, bienvenido. Perdón, buenas noches. Llegué un poquito tarde, pero ya estoy aquí. Bueno, pues me llamó mucho la atención lo que se refiere a entidades invisibles. Y pues Felt nos señala 8 puntos, pero aparte de estos puntos, podemos ver, así por testimonio ocular, que los escultores y arquitectos egipcios no fueron, o sea, las construcciones que hicieron y las estatuas que construyeron no fueron fantasías de su imaginación, sino que fueron inspirados por entidades invisibles. Esto me llamó mucho la atención. O sea, dice entidades invisibles del aire. Me imagino que se refiere a las sílfides, pero me imagino que también las otras entidades también les ayudaron. O sea, del agua, del fuego, etcétera, ¿no? Dice, y esto también, también dice que los reinos de la naturaleza les ayudaron mucho en cómo entender, más bien cómo ser inspirados para hacer todas esas esculturas y todos los pirámides, etcétera, todo lo que lograron hacer, pero no fue una solamente idea de ellos, sino fueron ayudados por estas energías de los reinos de la naturaleza. Y esto me llama mucho la atención porque, bueno, yo puse una notita aquí, dice, en ellos está plasmada la sabiduría divina. En todo lo que podemos ver físicamente, las formas, la materia, etcétera, podemos ver la sabiduría divina y pues ello nos puede traer mucha inspiración a todos, incluyéndonos a nosotros en esta época. Y eso me gustó mucho porque no lo vemos en general, no somos observadores y no tomamos en cuenta la naturaleza para
para ser ayudados de esta manera sabia y segura. Pues más o menos eso, Manuel. Gracias, muy amable. Perfecto, Salomón. Pues mil gracias. Justamente, sabemos que muchas de las esculturas probablemente tienen significados, simbólicos de las esculturas de la antigüedad. Sin embargo, pues Elena Blavatsky va más allá, ¿no? Y nos dice que no solo hay simbólicos, sino que, pues bien, se creía que algunos alquimistas y cabalistas, pues tenían conocimientos incluso de procedimientos para hacer que algunas de estas entidades se hicieran, digamos, pues, provisionalmente visibles a los ojos del mago. Y probablemente de ahí, de eso que ellos podían percibir, pues salía la inspiración para este tipo de estatuas, ¿no? Entonces, pues sí es algo muy interesante. Muchas gracias, Salomón. Y bueno, También pues creo que ya no hay... También nos habla sobre Schweiger, que él demuestra el fundamento de los símbolos mitológicos. Es un alemán, ¿no? Schweiger. Sí, creo que sí. Vale. Nada Ok, más, perfecto. gracias. Muchas gracias, Salomón. Excelente. Y bueno, pues, a ver, veo manos levantadas, pero no sé si son las que ya estaban. No sé si alguien más, Guillermo, Bermari, si querían comentar algo adicional antes de que empecemos con la presentación. Sí, sí, yo sí quería comentar algo más, y es que también me pareció muy interesante cómo trata el asunto de los ciclos, ¿no? De los ciclos de la tierra y de las sociedades, ¿no? Y de pronto pienso, o sea, ella desde ese momento está diciendo, bueno, hay un proceso de auge y también un proceso de término, ¿no? Y de pronto pienso en que todo esto, si lo ligamos un poco con los asuntos de la física, nos damos cuenta de cómo es todo, cómo ella ya está hablando de los procesos entrópicos, ¿no? Porque yo así lo entendería, esa asociación que ella hace, ese relato que ella hace de los procesos cíclicos de la naturaleza, ¿no? Y también de las sociedades y también pues del pensamiento mismo, ¿no? Es lo único que quería comentar. Gracias. Perfecto, Bermari, muchas gracias. Pues sí, justamente pues la maestra, ¿qué nos ha enseñado? Ella nos ha enseñado que todo es una misma cosa, ¿no? Que los astros es una misma cosa, que nuestra fisiología es una misma cosa, que nuestra psicología es una misma cosa. Y si esto lo manejamos así, pues probablemente sí debiera haber una correspondencia, ¿no? Interesante sería ver si hubiera forma de atar los cambios geológicos y ver si existe alguna correspondencia con los cambios también ideológicos de la sociedad, ¿no? Eso sería un ejercicio bien interesante para realizar. Muchas gracias, Bermari. Listo, pues creo que ya no veo más manos levantadas. De ser así, voy a comenzar ya con la parte de la presentación. Voy en este momento a silenciar todos los micrófonos. A ver, un momento. Listo. Vale, perfecto, pues empezamos. Bueno, pues lo primero de lo que vamos a platicar, de lo que ya nos falta de este capítulo 1, pues son los dáctilos. Y por dáctilos podemos entender diferentes cosas, porque es un concepto que, digamos, fue evolucionando con el tiempo. La primera aparición del concepto de dáctilos, pues prácticamente viene de la antigua Grecia y es un tema, digamos, mitológico. De los dáctilos, se dice que estos eran hombres que fueron, digamos, hijos de Gea o Rea, como se le pueda considerar. Y se dice que en un momento dado, por ejemplo, Rea hundió su mano en la tierra, hundió sus dedos en la tierra, y al sacar sus dedos, pues lo que salió, digamos, de sus dedos que hundió en la tierra, pues fueron, digamos, pequeños hombrecitos que podrían parecer gnomos, ¿no? O sea, eran pues seres parecidos al hombre, pero de muy baja estatura.
Y estos seres que eran pues parte humanos, parte mágicos, pues se dice que fueron excelentes herreros y sanadores, curiosamente pues similares a lo que luego está en estas historias de los gnomos. Y de hecho también se dice que incluso los dáctilos, pues a lo largo de la historia de la antigua Grecia, pues fueron los que iniciaron a Orfeo en las artes místicas. Y después este término de los dáctilos pues fue evolucionando y como los dáctilos eran sanadores, pues después se dice que muchos de los sacerdotes místicos que hacían sanación eran también, se les decía dáctilos. ¿Esto por qué? Pues ya como comentaba, por una parte porque estos sacerdotes eran expertos en la sanación, pero por otra parte también porque estos sacerdotes se dice que tenían como un dedo, un dedal de hierro. Recordemos que los dáctilos eran expertos herreros y se dice que con este dedal, dedo de hierro, pues los magos, los sacerdotes, estos dáctilos, podían como que mover las energías magnéticas y con eso, similar a tal vez como lo habrá hecho en su momento Mesmer, pues podían llegar a curar pacientes. Y bueno, aquí justo el comentario que pone Elena Blavatsky es, bueno, pues si los dáctilos eran expertos en este tema tal vez del magnetismo animal, pues ¿cómo les llegaba esa inspiración para poder sanar a alguien? ¿Era simplemente tema de casualidad? ¿Era simplemente el poder de los metales, el poder del magnetismo? ¿O es que había algo más? Y ahí es justo donde Elena Blavatsky nos dice, por supuesto que había algo más, y es que había inteligencias superiores, que eran las que realmente estaban guiando estas sanaciones, que estaban, digamos, atrás del telón. No eran vistas, pero sin embargo, pues ayudaban a las curaciones de los dáctilos, así como se cree que probablemente también ayudan y ayudaban a las curaciones, pues, de las personas que dominaban el mesmerismo y el magnetismo animal ya mucho tiempo después. Entonces, bueno, ¿de quiénes serían esas inteligencias que participaban de manera escondida en estas curaciones? Pues sobre esto nos dice también Elena Blavatsky. Lo siguiente, Elena Blavatsky, como bien comentó Salomón, pues nos dice que hay entidades invisibles, que estas, aunque no las veamos, aunque tal vez ni siquiera sepamos de su existencia, pues justamente son las que intervienen tras bambalinas en los fenómenos del magnetismo animal. Son los que orientan y guían las sanaciones. Y no solo eso, se dice que a estos dáctilos, pues estas entidades inteligentes, pues fueron las que les enseñaron pues las ciencias, las artes, fueron las que los instruyeron en los misterios, fueron las que también los instruyeron en las iniciaciones, en las consagraciones, todo ese conocimiento oculto, pues los dáctilos no lo sacaron de abajo de las piedras, realmente se dice que se les transmitió por estas entidades inteligentes e invisibles. Aquí, bueno, justo comentamos lo que ya nos platicaba justamente Salomón, que aquí voy a citar un texto de Elena Blavatsky que dice, los escultores y arquitectos egipcios no forjaban en el yunque de su fantasía las admirables estatuas de sus templos, sino que de modelo les servían las invisibles entidades del aire y otros reinos de la naturaleza, cuya visión atribuían ellos, como atribuye también Felt, a la eficacia de alquímicos y cabalísticos procedimientos. Esto era un poco lo que platicábamos, ¿no? Se dice que estos magos, estos cabalistas, estos alquimistas, pues tenían procedimientos secretos con los cuales podían hacer que alguna de estas entidades que pudieran ser tal vez elementales o entidades todavía más grandes como un deva, pues se hicieran pues temporalmente visibles a los ojos del mago y con eso pues sabían tomar sus formas y pues los esculpían. Ahora, sobre el Egipto monoteísta, bueno, de aquí ya nos habló bastante Connie, también una parte Guillermo, que pues tenemos justamente este personaje que fue Champollion, pues un gran filólogo francés, como ya se mencionó, que estuvo trabajando pues un buen tiempo en investigaciones en Egipto, y él de sus investigaciones pues llegó a la conclusión de que aunque había diferentes
al parecer dioses en Egipto, pues realmente, pues todos estos dioses, pues realmente eran diferentes caras de una misma figura, ¿no? Del dios antiguo, que ese dios antiguo, pues era el sol oculto, aquel sol oculto al cual Akenatón y Nefertiti adoraban, y que de hecho, pues justamente ellos dos trabajaron en que el pueblo de Egipto volviera a retomar esta creencia, digamos, monoteísta, ¿no? Y desecharan esa concepción errónea de que habían varios dioses. Y bueno, justamente pues lo que nos dice Elena Blavatsky es que cuando llega a Champollion y hace este tipo de trabajos, pues automáticamente tumba pues todas estas confusiones, ¿no? Que había de los arqueólogos anteriores que hicieron pues interpretaciones incorrectas de los símbolos, pensando que eran diferentes dioses, o incluso de los textos. Se dice que en la antigüedad era muy común que a las personas que eran, digamos, eminentes, se les llamaba como en respeto, en admiración, dioses. Y pues nuestros filólogos, cuando vieron estos textos referentes a la palabra dioses, pues pensaron que realmente se referían a dioses, y no, más bien esa era una forma de decirle a la gente que era pues grande, ¿no? Y ese tipo de errores, llámese en la interpretación de los símbolos, llámese en la interpretación de los textos, pues es lo que personajes como Champollion pues ayudaron a desmentir. También nos dice sobre este Egipto monoteísta Elena Blavatsky que, bueno, Egipto pues probablemente fue uno de los principales puntos junto con la India, de donde toda la sabiduría pues empezó a llegar hacia otros lugares. Se dice que todos los grandes que podemos ubicar como Herodoto, el padre de la historia, tales de Mileto, Parménides, Empédocles, Orfeo, Pitágoras, incluso de la corriente hebrea como Moisés y Jesús, pues todos ellos, pues justamente en algún periodo de sus vidas, justamente visitaron Egipto y se dice que ahí se instruyeron. Recordemos que Jesús, pues también se dice que él era de los esenios, que los esenios, pues era un grupo al final de judíos que vivieron cerca del Mar Muerto y que tenían estas enseñanzas, pues muy basadas en estos temas orientales. Y bueno, ahora sobre la magia. Obviamente, pues los egipcios eran expertos en este tema de la magia, y sobre esto, pues hay dos citas que también tenemos de este capítulo, ¿no? Una es de HPB y otra es de Filo Judeo. Vamos con la de HPB, que nos dice: la magia era una ciencia cuyo conocimiento de la misma divinidad. Nótese esta frase, aquí nos dice que la magia pues no la buscaban simplemente por el hecho de buscar tener poder sobre alguien, no era para hacerse ricos, no era para tener una ventaja competitiva, ¿no? El objetivo final de la magia pues era, digamos, para poder conocer a Dios. Mediante el desarrollo de sus facultades latentes, ellos cada vez se iban acercando más y más a lo que era lo divino, que ese era su interés. Luego, pues Filo Judeo nos dice lo siguiente: la magia descubre los secretos de la naturaleza y facilita la contemplación de los poderes celestes. Esto pues podemos verlo totalmente ligado al tercer objetivo de la sociedad teosófica, que ¿cuál es? Pues sabemos que el tercer objetivo es entender cuáles son esas leyes ocultas de la naturaleza y también entender pues cuáles son las facultades latentes en el hombre, ¿no? Entonces, digamos que el ocultista pues era también un investigador, era alguien que quería entender por qué el sol se ponía, salía y se ponía, por qué pues, todos los astros se movían de cierta forma, por qué los ciclos de la naturaleza, por qué la fisiología humana. Todo esto pues era las preguntas que los ocultistas buscaban resolver y pues así desvelar los secretos de la naturaleza, ¿no? Y para desvelar estos secretos, pues al final, en la mayoría de los casos, pues tuvieron que llegar a un nivel de devoción que les permitiera estar en contacto pues con estos poderes celestes. Y bueno, si antes existía en Egipto la magia y se dice que tanto se difundió, que llegó a Grecia, que llegó a los hebreos, pues ¿qué pasó? ¿Por qué se perdió? ¿En qué momento perdimos todo lo que se tenía? Y bueno, Elena Blavatsky nos dice que pues fue por varias cosas, ¿no? Una es porque se sabe que este conocimiento pues no era abierto para todo el mundo, estaba muy velado y bueno, pues prácticamente era justamente cuidado dentro de los misterios mayores donde no cualquiera podía entrar.
Entonces, una de las razones por las cuales no se fue perdiendo, se desconoció, fue por el secreto, por esta parte de sigilo. Otra parte fue porque también pues aparecieron varios charlatanes, como en todas las edades, que se hicieron pasar según por magos, según hacían milagros, etcétera, y pues desprestigiaron mucho este término, ¿no? Del mago. Y al desprestigiarlo, pues, ¿qué pasó? Que lo que fueron después las religiones, como la religión católica, etcétera, pues se les fueron encima a estos charlatanes y digamos que por culpa de unos pagaron todos. También había pues magos que sí que eran magos, pero que se fueron del lado de la magia negra. Y al dedicarse a la práctica de la hechicería, pues también, pues digamos que fueron casados, pues casados y desprestigiaron a la parte positiva de la magia. A su vez, sabemos que pues, han habido en la historia antigua varios conflictos donde, por ejemplo, sabemos los antecedentes de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Donde se dice que habría incluso varias de las obras herméticas. Y esta Biblioteca de Alejandría, pues a lo largo de su historia, pues fue pasando por muchas destrucciones, el resultado de diferentes catástrofes y guerras, ¿no? Y también, pues sabemos que hay libros que fueron destruidos simplemente por diferencias religiosas. Aquí nos habla justamente en este capítulo en Elena Blavatsky de los libros de Numa, que Numa era pues prácticamente el segundo rey de Roma, perdón. Y este rey, él estaba, se dice, iniciado en los misterios y él había dejado una serie de varios libros en su ataúd, esperando que en algún momento dado esos libros pues fueran recuperados, ¿no? Para ayudar a las generaciones siguientes. Estos eran libros que pues hablaban justamente de filosofía natural, y cuando la religión que estaba en Roma en ese momento descubren la tumba del rey Numa y encuentran los libros, los empiezan a leer y se dice que cuando notan que estos libros son bien diferentes a lo que era la religión de ese momento y que podría causar polémica, pues se dice que el camino fácil es que pues los quemaron, ¿no? Los consideraron como de herejía y destruyeron todos los libros. Entonces, pues, ¿por qué se pierde esta sabiduría? Pues por todas estas razones, ¿no? Se pierde por secreto, se pierde por charlatanes, se pierde por gente que hace mal uso de la magia, se pierde por diferencias y pues yo diría como que hasta estupidez religiosa y bueno, pues incluso hasta por catástrofes naturales y guerras se pierde. Ahora, ya dijimos que pues, prácticamente uno de los principales centros donde se enseñaba lo que era la magia original, pues era en Egipto y en la India. Pues bueno, ¿cómo fue la evolución de la magia que estaba en Egipto y cómo llegó, digamos, a los hebreos y cómo llegó después a los cristianos? Bueno, tenemos primero que en el Egipto antiguo, pues tenemos a personajes como Hermes Trismegisto, de quien ya hemos hablado en pasadas sesiones, que él fue quien dejó toda la colección hermética de 42 libros. Hay otros personajes que estaban instruidos en estos misterios, como Akenatón, y esta colección hermética, pues al final todo este conocimiento pues llegó a los hebreos, en gran parte por conducto de Moisés. Recordemos que Moisés pues se crió de reyes egipcios y se dice que su madrastra pues le transmitió mucho de este conocimiento secreto. Y también, por otra parte, se dice que José, hijo de Jacob, pues también él tuvo un viaje a Egipto donde él pues prácticamente se instruyó, ¿no? Y de ahí fue de donde se obtuvo al final pues este conocimiento de la cábala que se relaciona a la visita de Moisés al monte Sinaí. Y se dice que justamente Moisés, pues él estaba instruido en estos misterios y que Moisés a su gente, pues les tenía dos tipos de conocimiento, ¿no? Tenía por una parte del lado izquierdo, digamos, el conocimiento exotérico, que era el conocimiento para las masas, pero tenía también un conocimiento secreto, un conocimiento oculto, esotérico, y ese él solo lo compartía con su gente de confianza, que en este caso pues fue con los 70 ancianos que conformaban como digamos su comité, ¿no? De esto nos habla justamente Orígenes. Y después de los hebreos, pues recordemos que hay un grupo de hebreos que se establecen después en el Mar Muerto,
con unas prácticas muy rigurosas de los que ya hemos hablado, estos esenios que no tomaban alcohol, que se dejaban el cabello largo, que tenían una vida de total castidad, una vida también de cierta secrecía, se mantenían alejados del resto de la gente, ellos tenían como su propia comunidad aislada de los demás. Y se dice que de estos esenios que recuperaron muchas de estas prácticas de Egipto y de la India, pues en estos esenios estuvieron pues justamente después Juan Bautista, y de ellos, pues de la descendencia de los esenios, se dice que vino Jesús. Y estos esenios pues son los que están directamente asociados a los famosos manuscritos del Mar Muerto, que hoy sabemos que se les consideran, digamos, apócrifos por la iglesia. Entonces, pues podemos ver que más o menos así ha sido, pues teóricamente, esta evolución. Ya también hemos hablado de que la magia, esta magia que vino de Egipto y que se distribuyó, pues tiene varias subdivisiones, ¿no? La podemos subdividir ya sea por su propósito, que por propósito pues puede ser magia blanca y magia negra. Ya hemos explicado un poco las diferencias. Y la otra división es la magia activa y contemplativa. ¿Cuándo es activa? Pues la magia es activa cuando es hacia afuera, cuando tú vas a afectar algo del exterior. Ejemplos de este tipo de magia, pues justamente son la sanación y la hipnosis. La otra magia es la contemplativa. La magia contemplativa es hacia adentro. Es cuando, por ejemplo, practicas la meditación. Recordemos que meditación no es lo mismo que relajación, no es lo mismo que concentración, no es lo mismo que contemplación. Meditación es cuando tú estás ya directamente buscando algo, digamos, algo elevado, algo divino. Y este tema de que es hacia adentro porque solo estás generando un cambio en tu interior, pues se le considera magia contemplativa. Ahora también en este capítulo, bueno, pues nos habla, como ya nos comentó justamente Guillermo, pues de diferentes críticas que Elena Blavatsky hace. Elena Blavatsky, pues critica todo, le da duro a todo lo que considera que tiene oportunidades de mejora. Y en este capítulo, pues le da su tanto a la iglesia, otro tanto a la ciencia y otro a la masonería. ¿Qué nos dice de la iglesia? Bueno, de la iglesia ella critica lo siguiente, critica que la iglesia se dedica mucho a satanizar, por ejemplo, a las personas que están pasando por una situación mediúmnica, que probablemente están con algún tipo de invasión, de posesión o con algún desequilibrio psíquico, que puede ser incluso hasta locura. Pues ella dice, oye, la iglesia directamente a estas personas los ve y los tacha de herejes, los tacha de diablos, de locos, etcétera, ¿no? Y en el mejor de los casos, pues los intenta esta iglesia exorcizar, y en el peor de los casos, pues los deja olvidados a su suerte, ¿no? Elena Blavatsky nos habla cómo estas personas, que muchos fueron probablemente, pues sufrieron estos temas mediúmnicos, cómo muchos se agrupaban o se agrupan fuera de las iglesias pidiendo ayuda, y pues los sacerdotes, pues ahí los dejan como que botados, ¿no? Como loquitos que sin mayor beneficio. Ellos criticaban mucho al mediumnismo, lo relacionaban con el diablo, pero sin embargo, cuando cuando un miembro importante de la iglesia pasaba por un cuadro de mediumnismo, como era alguno de estos santos que tenían visiones, que sentían cosas, que de repente se les bajaba la presión y comenzaban a tener, pues digamos, profecías, etcétera, ahí era cuando, no, es que ahí ya no es satánico, como este es alguien de la iglesia quien pasó por este estado mediúmnico, entonces es un santo. Entonces, Elena Blavatsky critica justo esto, ¿no? De, oye, ¿cómo usas el mediumnismo a conveniencia? ¿Por qué cuando es fuera de tu consagración es diabólico? ¿Y por qué cuando es dentro de tu consagración automáticamente es algo de santos, es algo divino? Elena Blavatsky de la iglesia es que pues sabemos que hay diferentes tipos de iglesia, ¿no? O sea, está la iglesia católica apostólica romana, está la griega, etcétera, y las otras pues tienen sus propios, digamos, sus propios estatutos. Y algo que criticaba mucho Elena Blavatsky es que la iglesia principal, la apostólica romana, pues como que se tomaba jurisdicción y decía, no, es que todos los otros credos, yo soy quien gobierna sobre ellos. Todos los otros credos católicos, pues también están bajo mi jurisdicción.
y entonces, pues digamos que se apropiaba de grupos que no tenían tal vez ni siquiera ninguna relación con lo que la Iglesia católica, apostólica romana creía, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que incluso dice, si la Iglesia pudiera, bien se adjudicaría hasta a los grupos budistas, a los grupos hinduistas, diciendo que todos son católicos, ¿no? Eso fue una de sus críticas. Otra de las críticas, pues, fue ahora la ciencia. ¿Cuál es la crítica a la ciencia? Bueno, vemos este mapita, ¿no? Este es el clásico ejemplo de un mapa antiguo y lo que vamos a notar en este mapa es qué pasa si vemos las esquinas del mapa. Vamos a notar como figuras mitológicas, que en algunos casos son como ángeles que soplan, en otros mapas son monstruos y criaturas, pues como que horribles. Y se dice que en las esquinas de los mapas pintaban los antiguos estas figuras justamente como para decir, no intentes ir más allá. Si quieres ir más allá de los bordes del mapa, pues te vas a encontrar criaturas, te vas a encontrar muerte, te vas a encontrar destrucción. No vayas más allá del mapa. ¿A qué viene esto? Elena Blavatsky sobre la ciencia, ella dice, está pasándole a la ciencia lo mismo que les pasaba a estos cartógrafos, ¿no? Que la ciencia, pues como que dice, no intentes meterte más allá de lo que no puedes ver. Si tú no puedes palparlo, si tú no puedes cuantificarlo, no puedes sentirlo, pues ya ni siquiera intentes explorar ahí, no te metas, que es lo mismo que pasaba con estos antiguos que elaboraban los mapas. Y por último, pues sobre la masonería también pues hace críticas fuertes Elena Blavatsky, aunque definitivamente Elena pues tenía un gran aprecio por los masones, también había cosas en las que difería, ¿no? Para Elena Blavatsky, ella consideraba que muchos de los grupos de masonería, de los diferentes ritos, pues se habían como que alejado de sus raíces, habían perdido esa parte de la magia, se habían dedicado más a temas probablemente de política, habían perdido también pues las enseñanzas originales y se habían dedicado tal vez a inventar nuevas. Y al final ellos se dedicaban a defender pues a capa y espada como un guerrero, un linaje que ya se había perdido, que ya era falso, que era el de los templarios, este linaje que pues fue la causa por la cual la masonería, una de las principales causas que dieron pie a la masonería, ¿no? Esa es la crítica de Elena Blavatsky, de que se perdieron pues parte de esas raíces. Y justamente pues hay otros ocultistas, otros masones como Ragón, que Elena Blavatsky pues sí que los tenía en alta estima. Ahora, después de pasar de este tema de la magia y las críticas, pues llegamos al punto de los cálculos astronómicos, que también lo platicamos al principio. Y bueno, si viéramos los cálculos que tenían los antiguos, pues nos sorprendería, ¿no? Tenemos dentro de la parte occidental, entiendo esto está relacionado a las enseñanzas griegas, etcétera, pues tenemos diferentes tiempos. Tenemos tiempos como el año máximo. El año máximo pues se conforma de bueno, para entender un año máximo, tenemos que entender otra medida más pequeña que es el saro, que es de 3,600 años. Se dice que 7 saros, que equivaldría a casi, pues sí, como 25,000 años, pues es lo que sería un año máximo. ¿Y qué es un año máximo? Un año máximo se dice que es cuando se da una total revolución dentro del planeta. Hay movimientos en la Tierra donde, digamos, pues no sé si decir inversión de polos u otras cosas, pero hay movimientos dentro de la Tierra donde lo que antes era frío, pues ahora va a estar expuesto al calor, lo que estaba expuesto al calor ahora va a estar expuesto al frío, y eso ocurría usualmente, se dice en estos periodos. Si este año máximo es de 25,000 años o de 26,000 o de 24,000, lo que nos dice Elena Blavatsky es que todos estos cálculos, aunque trataron de acercarse, todos están mal. Nadie sabe a ciencia cierta estos catástrofes, estos movimientos fuertes del planeta cada cuando ocurren. Y bueno, incluso, por ejemplo, Elena Blavatsky nos habla de otro cálculo, que ella dice que aprox cada 10 milenios, más casi un ero, o sea, aproximadamente cada 10,500 años, algo ocurre con digamos, el movimiento de la Tierra que genera catástrofes. Asociado al año máximo, pues está este tema del año helíaco, que Heródoto lo databa como que ocurría aprox cada 10,800 años. Lino lo consideraba que ocurría cada 3,984 años. Elena dice que probablemente estos dos cálculos, los de Heródoto y Lino, son de los que tal vez más se aproximen, pero que aún así pues no son totalmente correctos, ¿no? Y ahora, ¿qué se dice que ocurre cuando se dan estas situaciones? Cuando ocurren estos tiempos del año helíaco, se dice que
cuando ocurre el año helíaco pasan dos cosas. En el verano ocurre lo que se conoce como epícrosis. Epícrosis está relacionado al fuego y se dice que es epícrosis porque justo en ese periodo del verano del año helíaco es cuando ocurren erupciones volcánicas muy fuertes y después, cuando se llega al invierno dentro del año helíaco, se le llamaba diluvio, justamente pues porque eran periodos de grandes inundaciones. Aquí como un complemento, esto no viene en Isis sin velo, pero bueno, viene en otro texto que es el Sanatana Dharma Dipika. En este texto se creía que hace aproximadamente 11,000 años, que sería correspondiente al Sankalpa 46, fue cuando ocurrió el hundimiento de los últimos territorios de la Atlántida. Entonces, si vemos esta cifra de hace 11,000 años, este hundimiento, y comparamos estos números que nos están mostrando del año helíaco, pues parece que no está tan alejado, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dice Elena Blavatsky sobre estos temas de las inundaciones, estos periodos? Bueno, ella nos dice incluso que uno de los grandes, pues digamos, sabios y probablemente historiadores, que fue Pseudo Eupólemo, él dejó escritos que podríamos decir que son apócrifos. ¿Por qué? Porque nos presentan una versión pues radicalmente diferente a lo que se dice en la Biblia. En la Biblia, pues se nos dice que, digamos, fueron los descendientes, los sobrevivientes del diluvio, por parte de Noé, los que fundaron, los que trataron de crear la Torre de Babel. Y lo que nos dice este personaje, lo que nos dice Eupólemo, es que no, que para nada. Lo que nos dice es que, de hecho, sí que existían teóricamente gigantes. Y pues justamente se dice que, llamémosle Dios, mandó el diluvio para acabar con todos los gigantes porque eran seres, digamos, de maldad. Pero en ese diluvio se dice que hubo un gigante el que se salvó o que se le permitió salvarse, que fue el gigante Velo. El gigante Velo pues residía en lo que después fue Babilonia y se dice que este gigante fue el que dirigió la construcción de la Torre de Babel. Y después él fue el que enseñó a los sacerdotes, digamos, humanos, pues estos cálculos pues tan complejos del año helíaco, el año máximo, etcétera, ¿no? Él fue quien lo transmitió a partir de lo que él mismo vivió, que a él le tocó pues tal cual vivir esa inundación del diluvio. ¿Qué más sabemos sobre estos gigantes? Bueno, esto ya es un complemento ahí sí sin velo. Y dentro de la Biblia, en el Génesis, se nos dice que los gigantes se les menciona como descendientes de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Pues si leyéramos ahora otra fuente, que es el apócrifo de Enoch, él nos dice que los hijos de Dios pues no son necesariamente, digamos, Adán y su descendencia, sino que los hijos de Dios se les conocía así a los ángeles caídos, también conocidos como los vigilantes, que se dice que estos hijos de Dios, estos ángeles caídos, pues cuando vieron a las mujeres en la tierra pues humanas y tan atractivas, decidieron pues convivir y procrear con ellas, dejar descendencia con ellas. Se dice que de esta descendencia entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres, las humanas, aparecieron gigantes. A esos gigantes se les refiere en el apócrifo como los nefilim. Se dice que eran de naturaleza usualmente maligna, que tenían pugna siempre entre ellos, que de algún modo esclavizaban y la humanidad, y debido a esto pues se dice que fueron justamente pues castigados y erradicados con el diluvio. Ahora, regresando a este tema de los cálculos astronómicos, ahora, si dejamos Occidente y ahora nos vamos a Oriente, nos vamos a la India antigua, pues vamos a tener tres periodos de tiempo importantes, ¿no? Que son el Mahakalpa, el Manvantara y el Mahayuga. El más grande de todos es el Mahakalpa, que se le conoce pues como la edad máxima, y es un periodo pues grandísimo que ni nos imaginaríamos, que es de 4.320.000 años solares. Y que ese periodo tan grande corresponde a 14 manvántaras, que los manvántaras son otros periodos de tiempo más chicos. Y si a esos manvántaras y a esos 14 manvántaras se le suma un crepúsculo, que es un sandhya, pues que también ahí viene un cierto número de años, es lo que nos da ya el equivalente del Mahakalpa.
Ahora, ¿qué es un Manvantara? Pues un Manvantara es una unidad de tiempo más pequeña que está conformada de 308 millones 448 mil años, y este tiene 71 unidades aún más pequeñas que son los Mahayugas, y también tiene su respectivo crepúsculo que al completar los 71 Mahayugas nos da este periodo tan grande, ¿no? Ahora, la unidad más pequeña, que es el Mahayuga, que para nosotros aún así es grandísima, un Mahayuga es de 4 millones 320 mil años. Y ahora, esa unidad del Mahayuga, que es la más pequeña, se divide a su vez en 4 periodos. Estos periodos se dice que se repiten una y otra vez, y en estos periodos es cuando, digamos, se da desde el oro hasta el hierro. Es cuando las civilizaciones están desde la parte más esplendorosa, desde su época dorada, y van bajando, 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 hasta que llegan a la época oscura, la época de hierro, que es el Kali Yuga. Entonces tenemos 4 yugas, que es el Satya, el Tretya, el Dvapara y el Kali. Se dice que en la edad de oro, pues lo que se desarrolla más es el espíritu. En la de plata, lo que se desarrolla más es la mente. En la de cobre, probablemente las emociones. Y en la última, que es en la que estamos, en el Kali Yuga, pues es la que tiende a toda la parte de la materia, lo físico. Ahorita nosotros, pues, ¿dónde estaríamos exactamente parados? Bueno, la maestra nos dice que de todo este tiempo tan grande, nosotros estaríamos ahorita en el séptimo Manvantara, estaríamos en el 28º Mahayuga, y dentro de ese 28º Mahayuga estaríamos apenas en los primeros 5,000 años del Kali Yuga, que de hecho se dice que se cumplieron en 1897. Para los otros grupos de esos que cada año pregonan que el mundo ya se va a acabar, pues si alguien viera estos cálculos, pues uno ve que al menos a la humanidad y sobre todo a la Tierra y a este sistema, pues le falta demasiado, le falta muchísimo, muchísimo tiempo para terminarse, ¿no? No hemos llegado prácticamente ni a la mitad de la vida del planeta. Ahora, ahondando un poco más de estos mahakalpas, esto es un complemento que no viene en Isis sin velo, pero viene del océano de la teosofía, y bueno, me pareció interesante compartirlo, ¿no? Ya dijimos que un mahakalpa, que es el periodo más chiquito, que aún así es grandísimo, se conformaba de 4.320.000 años, ¿no? Bueno, de ese periodo tan grande, lo que nos dice William George es que los primeros 4 millones prácticamente se dividen en dos partes, porque más o menos entre 1 y 2 millones de años se dedican exclusivamente a la creación de la materia primordial. Perdón, decía entre 1 y 2 billones de años. O sea, entre 1 y 2 billones de años es puro creación de la materia primordial. Es en el tiempo en el que podríamos decir que no hay nada, o sea, apenas se está creando el espacio. Después de eso llegamos al punto 2, en el que George nos dice que aproximadamente cerca de 300,000 años se dedican solamente a crear los prototipos astrales de todo lo que va a existir, ¿no? Digamos, de todos los seres, las piedras, los vegetales, los animales. Los prototipos astrales de todos ellos son los que se empiezan a crear como si fueran los planos de una gran obra. Para esos planos, pues se dedican a más o menos 300 millones de años. Y una vez que esos planos están listos, pues ya se lleva esto, se precipita a la materia, ¿no? Y esa precipitación a la materia, pues se dice que también toma más o menos como entre 1 y 1.5 billones de años, la creación de todos estos animales, plantas, etcétera. Y en todo este tiempo se dice que el ser humano ya existe, pero que existe no materializado. Digamos que él está como el observador, como viendo todo. Y no es hasta la parte final de este tiempo, que es hasta los últimos 20 millones de años, que en estos 20 millones de años, digamos que nosotros, nuestra parte superior, está construyendo el templo humano, el cuerpo humano donde al final va a habitar. Entonces, digamos que desde arriba nosotros estamos supervisando todo esto que pasa, y hasta el final, ya en el periodo más chiquito, es donde ya está nuestro templo físico listo, ya está el cuerpo humano listo, y es cuando ya la conciencia pues desciende, ¿no? Ahora también, ¿qué más nos dice Elena Blavatsky? Pues justamente estos periodos de diluvios, de incendios con los volcanes, todos estos cambios que ocurren en la Tierra cada cierto tiempo, pues no solo ocurren en la parte geológica, también ocurren en la psique de las personas, ocurre en las ciudades. Y aquí nos dice
que, bueno, para empezar nos dice que también vale la pena quien tuviera acceso, porque creo que nadie lo tiene, dentro del libro de los números de los caldeos, vienen algunos secretos sobre estos números de los que ya hablamos, y existe una correspondencia entre los ciclos geológicos con los ciclos, digamos, de la espiritualidad humana, de la psique. Recordemos que, ¿qué se nos dice en Teosofía? En Teosofía se nos dice que nosotros descendemos a la materia no de manera individual, sino que bajamos en oleadas. Digamos que nosotros venimos junto con muchísimas otras personas que venían, digamos, con un nivel vibracional similar al nuestro, y cuando todos volvemos a bajar en oleadas y nos volvemos a encontrar aquí, pues digamos que continuamos la obra que habíamos dejado, ¿no? Entonces, si estamos bajando en oleadas, pues hay olas digamos, hay olas de la humanidad que han estado más cargadas a lo emocional, hay olas de la humanidad que han estado cargadas más a la materia, otras que han estado más cargadas a lo espiritual. ¿Y qué se nos dice? Que usualmente las oleadas de la humanidad más de tipo espiritual, las que están con una intuición más desarrollada, usualmente son las que bajan en la época de oro de estos majakalpas que vimos. Los que tienen mayor desarrollo de la mente usualmente también bajan en un periodo de tiempo estas olas de almas, ¿no? Las olas de almas que son más emocionales, pues también bajan en el periodo de cobre, y las que son mucho menos desarrolladas, las que están más tendientes a lo físico, pues bajan en el Kali Yuga, en el periodo de hierro principalmente. Recordemos que dentro de estos yugas, pues también hay ciclos dentro de ciclos. Y ahora, ¿qué más nos dice Elena Blavatsky? Pues que justamente ejemplos como el Buda y como Jesús, pues ellos se cree que bajaron en un periodo, digamos, de oro, mientras que Alejandro Magno y Napoleón, que fueron grandes conquistadores, que hicieron la guerra y que se expandieron y que eran su visión era la expansión de territorios o expansión material, pues ellos justamente son de la era de hierro, ellos eran de esta oleada del hierro. Y bueno, es importante entender esto porque tal vez si nosotros podemos analizar a nuestra sociedad actual, a nuestros gobernantes actuales, pues tal vez podremos darnos una idea de si estamos en un periodo de plata, en un periodo de oro o en un periodo de hierro, ¿no? Y bueno, ¿qué más nos dice Elena Blavatsky? Aquí nos menciona algunos temas bien importantes, que es continuando con su crítica a la ciencia, pues aunque la ciencia diga que tal vez no hay nada, porque no hay nada que se pueda comprobar, pues lo que nos dice Elena es que aunque la mente no lo pueda entender, aunque la mente lo rechace, aunque nuestra mente racional lo rechace, el alma que es la parte superior que tenemos, el alma que es la parte infinita, la parte que todo lo sabe, el alma sí que sabe que, pues, que ella es eterna, ¿no? Y que existe, digamos, Dios, que existe una divinidad. Y nos dice Elena lo siguiente: la razón humana emanada de nuestra finita mente no alcanza a comprender la infinita inteligencia de la ilimitada entidad divina. Y como lógicamente no puede existir para nosotros lo que cae más allá de nuestro entendimiento, de aquí que la razón finita coincida con la ciencia en negar a Dios. Pero, por otra parte, el ego que piensa, siente y quiere, no solo cree, sino además sabe que Dios existe, la vida de nuestras vidas, en quien todos vivimos y Él vive en nosotros. Otra frase sobre este tema de que el alma sabe que es eterna y que prácticamente el alma tiene horror al vacío, el alma no acepta el vacío. Una frase más es decir Thomas Brown, que él nos dice: el más ponzoñoso dardo con el que el escepticismo puede atravesar el corazón del hombre es decirle que no hay otra vida más allá de la presente, ni otro estado con posibilidades de ulterior progreso que perfeccione su actual naturaleza. Muchas veces esto es como que la parte, digamos, desagradable o lo preocupante de la ciencia, ¿no? Cuando hay científicos ateos que dicen después de morir no hay absolutamente nada, simplemente eres polvo y ya, pues es este dardo ponzoñoso, ¿no? Que nos comenta Tomás Brown. En el momento en el que te dicen que tú, pues no, que cuando mueras ya no va a haber nada,
que si mueres, pues ya no va a haber posibilidad de seguir creciendo, de seguir desarrollándote, de seguir progresando en tu evolución, pues quien te hace este tipo de cosas, quien te da este tipo de mensajes, pues ya te quitó la esperanza y cuando te quitan la esperanza, pues digamos que ya te mataron en vida. ¿Qué te queda si ya te dicen que no hay nada más, ¿no? Ahora, sobre este tema de que definitivamente existe una alma, que no todo se acaba al morir, pues nos dice Elena Blavatsky, dense cuenta, esto no es algo nuevo, desde siempre ha existido, en todos los lugares, en todas las regiones, siempre se ha sabido que el alma continúa. Los fenómenos mediúmnicos que han mostrado que existe vida después de la muerte lo reiteran. No es difícil negar tanta evidencia. ¿Por qué todos los pueblos, todas las culturas creen en lo mismo? Es porque simplemente hay algo que nos unifica. Y sobre esto nos da algunos conceptos Elena Blavatsky que nos dicen, miren, por ejemplo, en la antigüedad se creía en los manes, en ánima y en umbra, que los manes se dice son los que descienden al mundo inferior, están las ánimas que son los que del mundo inferior suben hacia los cielos y están los umbra que son los que ni suben ni bajan, sino que se quedan rondando pues alrededor del sepulcro después de morir, ¿no? Que se mantienen un tiempo atraídos por su cuerpo físico, esto totalmente relacionado al plano astral. Pues Elena Blavatsky ya nos muestra esto, ¿no? De que definitivamente tiene que haber una vida después de la muerte, no se acaba todo ahí. Y bueno, pues ya para finalizar y para rematar este capítulo 1, pues Elena Blavatsky nos habla de algunas predicciones que valdrá la pena que cada uno pues tenga oportunidad de meditarlas, de reflexionarlas, y son las siguientes, las voy a leer. La primera nos dice, el momento es más propicio que nunca para la restauración de la filosofía antigua, pues arqueólogos, fisiólogos, químicos y naturalistas se acercan al punto en que hayan de recurrir a ella. Las ciencias físicas tocan ya los límites de la investigación y la teología dogmática ve agotadas las fuentes de que en otro tiempo bebiera. Otra, si no mienten las señas, se acerca el día en el que el mundo tenga pruebas de que únicamente las religiones antiguas estuvieron en armonía con la naturaleza y de que la ciencia de los antiguos abordaba todo conocimiento asequible a la mente humana. Y continúa Elena Blavatsky con estas predicciones y nos dice, esto es bien importante, dice, se revelarán secretos durante largo tiempo velados, volverán a ver la luz del día olvidados libros de épocas remotas y perdidas artes de tiempos pretéritos. Los pergaminos y papiros, arrancados de las tumbas egipcias, andarán en manos de intérpretes que los descifren, junto con las inscripciones de columnas y planchas, cuyo significado aterrorice a los teólogos y confunda a los sabios. ¿Quién conoce las posibilidades del porvenir? Pronto ha de empezar, o mejor dicho, ha empezado ya la era restauradora. El ciclo está por terminar su carrera y vamos a entrar al siguiente. Las páginas de la historia futura contendrán pruebas evidentes de que si en algo hemos de creer a los antiguos, es que los espíritus descendieron de lo alto para conversar con los hombres y enseñarles los secretos del mundo oculto. Bueno, pues bastante revelador esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si estas palabras de Elena Blavatsky las quisiéramos contrastar con nuestro siglo XXI, ¿no? Pues simplemente no nos vayamos tan lejos, vámonos a las sorpresas del siglo XX. ¿Qué ha pasado en el siglo XX? Pues tantos descubrimientos que hemos encontrado, ¿no? Aquí voy a poner algunos significativos que no son todos, han habido también otros muy importantes, pero simplemente en 1902 se descubrió el Palacio de Knossos en Creta, que era un palacio imponente del cual se creía que era una leyenda, y se dudaba que realmente existiera. En 1906 se descubre Hattusa, capital de los hititas. En 1911, como sabemos, pues en Perú, Machu Picchu. En 1922 se descubre la tumba de Tutankamón, que viene también a revolucionar mucho de lo que se creía de Egipto. En 1927, los vestigios del diluvio, bueno, se encuentran aparentes vestigios de que hubo un diluvio en Irak, y esto relacionado al diluvio de la Biblia. En 1945 se descifra la lengua hitita. Uno bien importante, en 1947 aparecen la mayoría de estos rollos del Mar Muerto, rollos que vienen
de algún modo a desestabilizar a la iglesia, que vienen a darnos una visión diferente de lo que se creía y que han generado, pues como Elena Blavatsky lo dijo, ¿no? Han generado horror en la iglesia y han generado duda en los sabios. Y bueno, cosas tan importantes como en 1949 que se descubrió o se inventó esta forma de poder realizar la datación de la antigüedad de las obras a partir de los experimentos con carbono 14. Y bueno, con esto hemos terminado. Yo creo que ¿cuál es la moraleja? Vale la pena no quedarnos solo con lo que la maestra nos enseña, tenemos que contrastarlo con nuestra realidad, ver qué cosas están cumpliendo, ver cómo nos tenemos que preparar. Tener claro que no debemos de quedarnos con una visión ciega de qué es lo que la ciencia dice, de qué es lo que la religión dice, y pues necesitamos generar nuestra propia intuición, tenemos que ir más allá. Ese es al final el trabajo de Isis Sin Velo, lo que nos quiere dejar, nos quiere mostrar que los antiguos pues no eran unos locos, no eran personas salvajes, no eran incultos, no eran niños, eran personas demasiado civilizadas, y si podemos estudiar de una manera reflexiva todo lo que nos dejaron, pues probablemente vamos a poder descubrir toda esta sabiduría con unas nuevas luces. Y bueno, con esto hemos concluido la plática de hoy, hermanos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, estamos en la parte final para cualquier comentario, quien guste compartirnos. Muchísimas gracias. Yo, Manuel, gracias. Perfecto, Salomón, adelante, bienvenido. Bueno, pues antes que nada, Manuel, como siempre, muy agradecido. Y pues qué bueno que nos mandes la grabación de estas pláticas que tenemos, porque sí nos sirve de mucho repaso. Y quiero preguntar algo, Manuel. Así como los antiguos fueron inspirados por las deidades o por, bueno, como vimos, por los, ¿cómo se llama? Permítame. Por las entidades invisibles en un principio, seguimos siendo ayudados de alguna manera, ¿verdad? Me imagino que en todos los tiempos estamos siendo ayudados por las entidades, bueno, por la divinidad, por los dayanes, por los maestros, seguimos siendo ayudados siempre, ¿verdad? Porque cada descubrimiento o cada cosa que nosotros los humanos podemos ayudarnos de esos nuevos inventos o a través de la ciencia o de lo que sea. Sin embargo, todo es por inspiración, ¿verdad? Porque somos ayudados por estas divinidades, por los maestros de sabiduría. ¿Es así? Pues eso es justo en lo que creemos en la teosofía, Salomón. Lo que creemos es que en ningún momento hemos sido desamparados, siempre estamos siendo ayudados. Ahora, es cierto que no siempre somos ayudados de la misma manera, ¿no? Elena Blavatsky algo que nos ha enseñado es que hay tiempos para todo. Hay tiempos de revelación y esos tiempos, pues los maestros los tienen que respetar. Son tiempos que usualmente se habla que más o menos cada siglo es cuando viene una gran revelación, y bueno, pues los maestros y toda la jerarquía que a ellos respeta, pues son muy respetuosos de estas reglas, pero sí. Mil gracias, Salomón. Sí, al contrario, gracias a ti, Manuel. Saludos a todos. Un abrazo. Y perfecto. Pues listo, hermanos, pues hemos terminado por fin ya el capítulo 1 después de tanto viacrucis. Listo, bueno, pues hemos terminado entonces. Recuerden que el próximo lunes pues vamos a seguir estudiando ahora el capítulo 2 para empezar ya las lecturas. Ya estaremos compartiendo qué términos serán los primeros que abordaremos. Es bien importante pues que hay que meterle duro a esto, ¿no? Hay que estudiar. Recordemos que lo que aquí veamos pues no es ni un 30% de lo que van a aprender. La gran mayoría de lo que aprenden pues es lo que ustedes mismos leen, lo que ustedes mismos asimilan, lo que interpretan, lo que estudian, a lo que les lleva su intuición a entender. Entonces pues no dejemos esta parte del estudio. Y bueno, pues simplemente por último, pues les recuerdo que el jueves vamos a tener una plática de nuestro hermano Rafael, que es esta parte del camino al retorno, para quien le interese esta parte del descubrimiento personal. Y bueno, pues ya estaremos con estas actividades. Y también, bueno, hermanos, les recuerdo, por favor, quienes todavía, bueno, primero que nada, gracias a los que han ya participado con sus respectivas aportaciones. Esto hablando un poco a los miembros, los que ya han participado pues con sus membresías,
con el mantenimiento de la logia, que es lo que pues nos va a ayudar a que esto pueda mantenerse y crecer. Y a los que todavía no han podido, pues simplemente el recordatorio, ¿no? Muchas gracias. Para cualquier duda, pues pueden acercarse conmigo. Y pues ya para finalizar esta sesión, voy a pues cerrar con la oración de la unidad de Anivesa. Esta, pues le voy a poner, bueno, les pido a todos por favor silencio y quien guste seguirnos, pues puede hacerlo mentalmente. Y comenzamos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Listo, hermanos, pues muchas gracias a todos, que tengan excelente noche. Oye, Manuel, perdón. Adelante, ¿Puedo? Salomón. Oye, Siempre. entonces,